Capítulo 19, Furia. Años atrás, Bellarine tuvo que asistir a una reunión en la capital durante una semana. Llevó consigo a Richard, que entonces tenía 7 años, y contrató a una criada para cuidarlo mientras ella estaba ausente. Un día, al regresar, Richie corrió hacia ella envuelto en lágrimas, tenía la marca roja de una bofetada en su mejilla. Ese día, Bellarine comprendió que nunca dudaría en masacrar a quien dañara a su hijo. La persona que lo golpeó terminó suplicando la muerte. Durante toda la noche, la duquesa lo torturó y curó en un ciclo infinito. Los guardias sintieron náuseas al ver a esa hermosa mujer desenterrar las entrañas de un hombre vivo para obligarlo a tragárselas con una sonrisa sádica. El castigo por herir a su hijo solo podía ser la muerte. Daba igual si era un plebeyo, el emperador o el mismísimo rey demonio, ella aniquilaría todo lo que apreciaran antes de arrancarles la cabeza. Y ahora, el hombre en quien confiaba había intentado arrebatarle a su Richie. Era una excelente razón para sentirse como una asesina. El vestíbulo ardía con las llamas que envolvían a Richard. Avanzaba hacia su presa sin emitir un solo quejido de dolor, solo luciendo esa horrible sonrisa. Albert comprendió que luchar contra la duquesa era inútil, ella podría matarlo en un parpadeo. Su única opción era marchar hacia el chico. Lilia intentó intervenir al ver que el mayordomo pretendía atacar, pero Bellarine le sujetó la mano. «Pero mi señora», protestó la doncella. La duquesa permaneció inmóvil, con la mirada fija en su hijo. «Deja que se divierta», sentenció con un tono cargado de emociones tormentosas. Lilia, al mirarla a los ojos, comprendió el oscuro permiso. Albert estaba convencido de que podía matar al bastardo. Por culpa de este idiota, su señora lo veía como a un traidor. Si iba al infierno, se llevaría al chico con él. Blandió su cuchillo de empuñadura invertida y saltó hacia la figura llameante. Richard mantuvo los brazos caídos, observando con malicia el avance del mayordomo. La hoja de Albert cortó diagonalmente el pecho de Richard, pero al mismo tiempo, el mayordomo sintió un calor abrasador en su torso. «Gu», exclamó retrocediendo tras recibir un puñetazo decisivo en el estómago. Richard se abalanzó mientras sus llamas rugían. Albert esquivaba con precisión de veterano, golpeando puntos vitales y articulaciones, pero cada contacto le devolvía quemaduras devoradoras. «Tendrás que hacerlo mejor, viejo», siseó Richard. En un intercambio feroz, Richard aferró los hombros del mayordomo. El calor intenso hizo que Albert gritara de agonía. «Siente el dolor», gruñó Richard apretando más fuerte. Albert clavó una rodilla en el abdomen del joven para liberarse y, en un movimiento desesperado, sacó una daga oculta de su bota y la lanzó. La hoja se clavó en el hombro de Richard. El guerrero rugió de dolor, pero impulsado por la rabia, atrapó la muñeca de Albert antes del siguiente golpe. Con un rugido feroz, lo arrojó al suelo de bruces y se posicionó sobre él. «Ahora llora». Richard apoyó la pierna en la espalda del traidor y tiró de sus brazos con todas sus fuerzas. «¡Ah! Para. Albert se retorció frenéticamente, pero Richard, embriagado de poder y frustración, no cedió. Inconscientemente, canalizó éter para potenciar su musculatura y, al instante siguiente, ¡crack! La sangre brotó a borbotones de los hombros de Albert. El mayordomo aullaba como un animal herido mientras Richard, de pie, se colocaba los brazos arrancados del hombre sobre sus propios hombros como trofeos macabros. Y jajajajajajaja. Su risa sonaba más malvada que divertida. Era liberador. Era divertido. Capítulo 20. Recuperación. Durante los siguientes 10 minutos, los gritos de auxilio de Albert se mezclaron con la risa de Richard. Desde la perspectiva de Lilia, el joven amo parecía estar desahogando una furia legítima, sin embargo, para Bellarine, su hijo simplemente se estaba divirtiendo. Infligir dolor, bañarse en sangre y no detenerse ante los lamentos de la presa eran instintos que ella nunca le enseñó formalmente, pero que Richard había asimilado a la perfección para reinar con supremacía. Cuando los gritos cesaron, Bellarine ordenó a Lilia que se retirara. En el vestíbulo quedaron solo la duquesa, su Richie y un cadáver destrozado.
Bellarine se abalanzó sobre su hijo y lo abrazó con todas sus fuerzas. El cuerpo de Richard seguía lo suficientemente caliente como para quemar a cualquiera, pero ella aceptó ese calor abrasador. Mi bebé, mamá te extrañó. Por favor, vuelve a casa conmigo, sollozó. Mientras lo sostenía, Richard dejó caer los restos que aún apretaba en sus manos. Aunque Bellarine se mostró fría durante el secuestro, por dentro estaba aterrorizada. Richard era su única razón para vivir. El joven permaneció en silencio. Por un instante, el abrazo le recordó a su pequeña Bella, pero al ver el tono carmesí del cabello de la mujer, recordó quién lo sostenía. Mamá, murmuró. Esa sola palabra trajo paz al corazón de Bellarine. Con lágrimas en los ojos, acunó las mejillas ardientes de su hijo. Mamá está aquí, Richie. Todo terminó. Al día siguiente, Richard tardó apenas 24 horas en sanar. Sorprendentemente, podía moverse con normalidad, aunque su aspecto era inquietante, su piel, teñida de un negro carbón por las llamas, crujía de forma nauseabunda cada vez que estiraba los músculos. A veces lo hacía a propósito solo para incomodar a los guardias, por pura diversión. Bellarine no se apartó de su lado. Sacerdotes de la iglesia trataron su piel con pociones de la más alta calidad y alimentos nutritivos. Gracias a los recursos ilimitados de la duquesa, Richard ya parecía medio humano, su cabello había crecido de nuevo y solo faltaban sus extremidades por sanar completamente. En ese momento, Richard estaba sentado en su dormitorio mientras su madre le lavaba el cabello. Ella insistió en usar champú para bebés, alegando que su piel estaba sensible. Richard, con los ojos cerrados, disfrutó del mimo antes de preguntar. Mamá, ¿cómo consiguió esa mancha de mierda un inhibidor de éter? Bellarine sonrió, encantada de que ahora la llamara mamá en lugar de la distante madre. Era una herramienta creada a partir de partículas de un antaler de un cuerno. Liberan ese aroma durante el embarazo para suprimir su éter natural y volverse invisibles ante los depredadores. ¿Los antaler no están protegidos por el imperio debido a su extinción?, preguntó Richard sorprendido. En efecto. Pero el investigador encargado formaba parte del consejo. Resulta que Albert era un ex-investigador brillante antes de ofrecerse como mi mayordomo. Richard arqueó una ceja. ¿Y nunca sospechaste de él? Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Bellarine. En aquel entonces lo consideraba un activo fiable por su talento único. Mi error fue no ver sus intenciones, y tú pagaste las consecuencias. ¿Te arrepientes de su muerte?, quiso saber Richard. No, respondió ella con una frialdad cortante. No tolero a nadie que dañe a mi hijo. Para mí, todos los demás son herramientas prescindibles, pero tú, Richie, tú eres insustituible. Richard vio la sinceridad en sus ojos y el peso del arrepentimiento que cargaba. La abrazó con ternura. Tú también eres irreemplazable para mí, mamá. Con Bellarine a su lado, Richard sintió que, a pesar de la incertidumbre sobre su futuro, sería capaz de aplastar cualquier obstáculo que este mundo le deparara. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.